hemos estado hablando y compartiendo acerca de las parábolas de Jesús. Las parábolas que son una manera en la que el Señor enseñó a su pueblo los principios y los valores del reino. Y bueno, mis hermanos hemos hablado acerca de la parábola de la semilla de mostaza, también el rico y Lázaro. Creo que nuestro hermano Joel compartió la del amigo inoportuno. También hablamos del siervo despreciable y también nuestra hermana Flor también compartió, creo que hace 2 semanas, la parábola del sembrador. No sé cuántos estaban aquí, pero ha sido una bendición. Y hoy me corresponde compartir la parábola del buen samaritano. No sé, es muy común, muy conocida. No sé cuántos aquí han escuchado la parábola del buen samaritano. A ver, levante su mano. Es una parábola muy conocida. Y quiero entrar un poquito en el tema, ¿verdad? Esta parábola se encuentra únicamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. En el momento del pasaje, Jesús se encuentra en la región de Galilea. No sé si hay un mapita por ahí que puedan mostrar para ver dónde se encontraba. Oh, ok, aquí está. Ese es Israel, en el tiempo antiguo. Esta es la región de Galilea. Jesús debió haberse encontrado más o menos en este sector. Aquí está Samaria, y él se dirigía con sus discípulos aquí, para donde está Jerusalén. Aquí. Él estaba por acá. En ese tiempo, decimos que más o menos debe estar porque el lugar donde se narra la parábola no es exacto. Sin embargo, capítulos anteriores habla de que él resucitó al hijo de una viuda en Naín. Naín queda ahí cerquitica de Nazaret. Entonces suponemos que estaba en esa zona. Ahora bien, Jesús estaba compartiendo con los discípulos, les había enviado una misión. En el capítulo 10 narra de que él había enviado a sus discípulos a evangelizar, ¿verdad? A predicar el reino de Dios y también a sanar a algunos enfermos. Y ellos llegaron con buenas nuevas acerca de cómo fue la misión y venían compartiendo eso en ese lugar, reunidos, y estaban contentos y el Señor les estaba hablando acerca del reino, de que no se alegraran solamente de que habían tenido poder sobre las enfermedades o sobre los demonios, sino que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Y en medio de todo esto surge algo interesante, y es el tema de hoy, que quiero leer allí en Lucas capítulo 10, verso 25. Y dice: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a introducirnos en el contexto de lo que está sucediendo. Estamos frente a un hombre, Jesús está así con sus discípulos, sentado con ellos compartiendo. Un hombre se pone de pie, ¿verdad? Este hombre es un hombre judío. Es un hombre que, dice la Escritura, es experto en la ley. En aquel tiempo se le decía experto en la ley a aquellos hombres, ¿verdad? Que eran estudiosos, por supuesto, y estaban preparados para juzgar
en la comunidad judía, en la sociedad de aquella época, acerca entre los pleitos morales, sociales, ¿verdad? Podía funcionar como juez, pero también como asesor legal. O sea, básicamente sería lo que hoy conocemos como un abogado, ¿ok? Un experto, un doctor en la ley. Ese era el personaje que se levantó en ese momento a hacerle la pregunta a Jesús. Y él hace la pregunta, porque no es cualquier pregunta. Él hace la pregunta y dice, ¿qué es lo que dice? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Imagínense usted, qué detalle. ¿Qué pregunta esa, no? Y era una pregunta tan importante, porque era el fundamento de la vida, de la vida y de la cultura hebrea o de la cultura judía en ese tiempo. ¿Okay? Y también lo es para nosotros hoy, porque nosotros como cristianos estamos en la misma posición que ese hombre. Era un hombre, fíjese que el que está preguntando es un hombre que entiende que él es pueblo de Dios, que él sabe que él es escogido por Dios, él es salvo, él es nación, él forma parte de la nación santa de Dios. Y con esto en mente y metido en sus huesos, él hace la pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? De la misma manera nosotros somos pueblo de Dios, ¿verdad? Tenemos privilegios, así como este hombre tiene privilegios en Dios, ¿verdad? Como pueblo de Dios. También entendemos que tenemos privilegios en Dios. Somos bendecidos por Dios, tenemos una herencia en Dios, tenemos promesas en Dios. Y este hombre va más allá, porque aunque sabe que tiene privilegios y es salvo y es escogido y es bendecido por Dios, él dice, yo tengo una parte que me corresponde. Yo tengo deberes como hijos de Abraham, Isaac y Jacob, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Yo tengo una parte que me corresponde. Y eso es lo que él está preguntando. ¿Cuál es la parte que a mí me corresponde? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y muchas veces nosotros como creyentes decimos, bueno, estamos salvos, tenemos al Señor, tenemos las promesas, pero se nos olvida la parte de, ¿qué debo hacer, Señor, para heredar la vida eterna? Ojo, fíjese que esto es tan fundamental que si nosotros no sabemos de lo que ellos están hablando, porque ellos no están hablando de salvación. Ellos no están hablando si son salvos o no son salvos. Ellos están hablando de vida eterna. Ellos están hablando de cómo vivir su salvación. ¿Cómo voy a vivir mi salvación? ¿Cómo estás viviendo tu salvación? Eso es lo que ellos están conversando allí. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Señor, ¿cómo debo vivir para dar testimonio de mi salvación? Esa es la pregunta tan importante que ese hombre está haciendo allí. Pero en el lenguaje judío, ¿ok? Lo que me llama la atención es que este hombre hace una pregunta muy radical, muy importante, y solamente en aquel tiempo existía la Torá, lo que era la ley y los profetas. Nosotros hoy tenemos la bendición de que tenemos el libro completo. Tenemos la ley, los profetas y a Jesús, porque Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Así que nosotros tenemos la mejor parte, porque nosotros tenemos la gracia,
tenemos una vida, tenemos la porción de la gracia para vivirla como testimonio de nuestra salvación. Así que cuando el hombre responde, fíjese que Jesús, el hombre le pregunta y Jesús ¿qué hace? Jesús como buen maestro de la época, ¿verdad? Él le devuelve la pregunta con otra pregunta. Él le dice, ¿cómo interpretas tú la ley? Le dice primero, ¿qué está escrito en la ley? Y después dice, ¿cómo la interpretas tú? Y él le dice, él lo cita, ¿ok? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Y en este punto quiero señalar algo bastante curioso, que a veces cuando lo leemos así rápidamente, nos saltamos el contexto. Seguimos aquí, estamos en los tiempos, Jesús está en medio nuestro, el hombre está puesto de pie, y el hombre está recitando el gran mandamiento. Él está citando lo que conocemos como el Shema. Esa oración es fundamental en la identidad judía, en su nacionalidad, en lo que ellos son como pueblo. Y es fundamental porque no solamente le da identidad, porque ellos dicen, bueno, eso es lo que, yo soy pueblo de Dios. A través de este gran mandamiento, él lo que le está diciendo es, yo soy de los llamados a amar a Dios. Yo soy pueblo de Dios. Yo soy uno de esos que ama a Dios. Eso es lo que está diciendo él ahí. Y Jesús lo está entendiendo, porque Jesús también es judío. Jesús le dice, muy bien. Y cuando él dice, ama al Señor con todo tu corazón, ellos no están solamente diciendo, bueno, yo amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente, y como un versículo vacío o ligero, vamos a decirlo así, o como algo sin mucho contenido, sino que es algo muy profundo en ellos. Porque no solamente él le está diciendo, yo soy de los llamados a amar a Dios, sino que yo soy de los llamados a amar con todo mi corazón. Es decir, llamado a amar con toda mi voluntad. Porque el corazón es el asiento de la voluntad. Ahí es donde está la voluntad. Yo soy llamado a amar a Dios en todas mis decisiones. Eso es lo que quiere decir con todo mi corazón. Con todas mis fuerzas. Dice con toda mi alma, con todo mi ser. En la traducción Reina Valera dice con toda mi alma. Con toda mi alma. El alma, cuando una persona muere, usted ha escuchado esa expresión que dice, expiró. Sí, ¿verdad? La vida está en el alma. Haga esto. Respire profundo. Su alma reacciona a eso, a ese respiro. Depende de ese respiro y ese respiro se lo da Dios. Así que su alma, él dice, yo soy llamado a amar a Dios y darle mi vida a Dios, con toda mi vida, con cada respiro. Yo te amo, Señor. Eso es lo que le está diciendo ese hombre ahí cuando le está citando el Shema. Le está diciendo, Señor, yo te amo con todas mis fuerzas, con todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que produzco, con todo. No con una parte, con todo mi tiempo, con todo. No son porciones para Dios. Dios no ocupa
en este hombre y en esta cultura judía, Dios no es un pedazo de su vida, no es un complemento. Dios no complementa mi vida, no. Dios es mi vida. Eso es lo que le está diciendo ese hombre ahí en el Shema. Eso es lo que le está diciendo y eso es lo que significa: ama a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y cuando le dice mente, es que Dios quiere que nosotros lo amemos con entendimiento, que esto funcione, que esto de aquí piense, crea y pueda digerir la palabra de Dios y convertirla en acción. Necesitamos pensar. Dios nos invita a ser cristianos o hijos suyos pensantes. Que pensemos en las cosas de Él también, no solamente en las nuestras. Que comprendamos lo que Él tiene para nosotros y nosotros lo vivamos. Y parece mentira, pero eso está escrito en esa frase tan sencilla, pero mire todo lo que significa para ese judío y para Jesús. Por eso Jesús lo ve y le dice: muy bien contestado. Lo hiciste bien, de eso se trata. Haz eso y vivirás. Sin embargo, vamos con la segunda parte. Sin embargo, el hombre pues no quedó tranquilito y él dice, pero él quería justificarse. Así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ok. Jesús lo ve, ¿verdad? Y respondió. Y aquí viene la parábola, porque Jesús enseñaba a través de parábolas. Y dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. No sé si hay una imagen por allí de cómo estaba el pobre hombre. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Vamos a hacer una pausa. Para nosotros, vemos esa criatura tirada en el camino y decimos, wow. Y pasa un sacerdote judío, por supuesto. Estamos en la época de Jesús. Y lo ve y sigue de largo. Y uno dice, ay, pero qué injusto, ¿verdad? ¿Por qué no lo recoge? Eso lo decimos nosotros. Yo lo pensé. Yo dije, oye, pero qué malvado. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no lo ayudó? Pero Jesús está enseñándole la parábola ¿a quién? A un experto en la ley, a un judío. Ahora, en la mente del judío, vamos a entrar en la mente del judío. El judío dice, bueno, sí, él iba de Jerusalén a Jericó. O sea, quiere decir que ese sacerdote venía del templo, venía del servicio, de ministrar toda la semana. Estaba purificado. Y si iba para Jericó era porque a lo mejor vivía en Jericó o a lo mejor se iba a descansar, a tomar un reposo, ¿verdad? Un tiempo de reposo. En la ley está escrito que si tocas un cuerpo muerto, porque parecía muerto, no estaba muerto, pero parecía. Si tocas un cuerpo muerto, te contaminas y tienes que hacer el rito de purificación. Si tocas sangre, también se contamina. Entonces, el judío diría, bueno, tiene sentido, tendría que tocarlo, cargarlo, ayudarlo, después irse otra vez de regreso al templo, hacer el rito de purificación y en un par de días tendría que volver a Jericó. Él entiende por qué ese hombre lo ve, lo encomienda a Dios y sigue de largo. Nosotros no, pero él sí, él tiene contexto. Están hablando judío con judío. Luego dice, resulta que viajaba por el mismo camino
Ah, no, este es el sacerdote. En el 32 dice, así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pasó exactamente lo mismo. El experto de la ley entiende que el levita también pertenece al templo. Y el experto de la ley no era una persona, vamos a decir, religiosa. Aunque él leía las escrituras, él vivía como un judío, él era un laico, un creyente, y él vivía como un judío justo. Él no pertenecía al templo. Así que me imagino que él dirá, ok, vienen los del templo, no pueden tocar los del templo. De repente, si viene uno como yo, él dirá, ahora viene mi ejemplo, ¿verdad? Dirá él. Ahora el Señor va a poner mi ejemplo de un judío como yo, que va a ayudar a este pobre hombre. Sin embargo, mire lo que sucede. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Y Jesús vuelve a devolver la pregunta al que preguntó quién era el prójimo. Pero esta pregunta que hace Jesús es de la siguiente manera. ¿Cuál de estos 3 piensas que mostró ser el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Y dice, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Los historiadores bíblicos afirman que para un judío, su prójimo es un compatriota, o sea, otro judío, uno semejante a él. El extranjero y los samaritanos no son prójimos para un judío. De hecho, específicamente el samaritano era muy despreciado por el pueblo judío, los odiaban. Los odiaban tanto que los llamaban perros, los llamaban hijos del diablo, porque cuando se referían a los samaritanos, a veces en varios textos aparece cuando le dice, tú lo que tienes es un demonio, así los trataban. Entonces imagínense cuando Jesús introduce la figura del samaritano, la cara que puso ese hombre. Dice, ¿qué? Y después de la descripción de lo que ese hombre hizo, no le quedó más remedio que aceptar. Fíjese que él no responde, cuando Jesús le hace la pregunta, ¿quién crees tú que fue prójimo para él? Él no dice, un samaritano, el samaritano no lo dice, ¿verdad? Él dice, el que tuvo compasión de él, el que se compadeció. Porque Jesús entiende la cultura. Jesús sabe que le está hablando a un judío que tiene, vamos a decirlo así, un poco de nacionalismo exacerbado, ¿verdad? Era muy nacionalista, yo soy judío puro, de raza pura, hijo de Abraham, descendiente de Abraham y Jacob, de la tribu de cualquiera de ellos. Y Jesús, entendiendo esto, introduce, aprovecha y mete un principio del reino, donde dice, ese principio lo que quiere decir es que todos somos iguales. No hay diferencia entre un samaritano y tú, porque al que le correspondía en ese momento entrar a la escena era una persona como él. Eran lo que llamaban los estudiosos la trilogía, o sea, el
sacerdote, la trilogía judía, el sacerdote, el levita y el laico. Pero él no entró en la escena fue un samaritano. Jesús dijo, ok, este es mi momento, yo quiero mostrarte algo que tú desconoces. Todos somos iguales delante de Dios. Todos somos semejantes. Yo soy semejante a mi hermana Alicia es semejante a mí y somos semejantes a cada uno de ustedes. No hay diferencias. Y es semejante en todo. Él está hablando de estatus social, él está hablando de nacionalidad, él está hablando... Somos semejantes en todo, tenemos las mismas necesidades. Porque si hubiese sido él el que estuviera allí tirado, cualquier persona que lo hubiese ayudado hubiese sido bueno para él, no lo hubiese dejado morir. Así que cuando a ese hombre le tocó responder esa amarga pregunta, ese hombre comprendió el significado del segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento se trata de gracia y compasión. Es ese amor que actúa por la gracia. No importa de quién se trate. Es un amor que nos ha alcanzado a nosotros también, que estábamos así como Él, a la orilla del camino. Hoy estamos en el camino, estamos en Cristo, porque Cristo es el camino, Jesús es el camino. Pero nosotros estábamos así como Él, a la orilla del camino, maltrechos por el pecado. Pero el Señor nos rescató. Se hizo prójimo a nosotros, siendo igual a Dios. Él se hizo prójimo con nosotros. Amén. Lucas 6:31, sí, es una de lo que llaman las reglas de oro y también se ha convertido en un dicho muy popular, por lo menos en mi país yo lo he escuchado no de manera en ámbitos religiosos, sino lo he escuchado así en la calle y dice, Lucas 6:31 dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y de eso se trata. Así que muchas veces separamos el gran mandamiento, amar a Dios, ¿verdad? Separamos el amar a Dios de amar al prójimo. Lo vemos como diferente, porque al prójimo, bueno, señores, que no, usted sabe, él tiene sus cosas. Está difícil amarlo. Tiene sus cosas, entonces, oye, me cuesta un poquito más, tú siempre me haces bien. O sea, yo no tengo complaint contigo, no tengo problemas contigo. Pero es que este hermano me las pone difícil. Él me las pone difícil, ¿verdad? Y separamos el primer mandamiento del segundo. Pero fíjese que hay algo tan bonito en la palabra, que estos dos mandamientos, él dice, estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de vida cristiana, estamos hablando de una vida salva. Y la esencia son esos dos mandamientos, pero en realidad esos dos mandamientos están mezclados, están unidos. No podemos separarlos. Y yo les voy a decir por qué están unidos, fíjese. Porque si usted aprende a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente, el amor al prójimo llega solo. Lo primero es que tenemos que aprender es amar a Dios verdaderamente con todo. Y yo le voy a decir también por qué llega solo. Porque cuando uno aprende a amar a Dios de esta manera, uno empieza a amar lo que Dios ama. Uno empieza a amar
al prójimo como Dios lo ve, no como yo lo veo. Porque ahora yo tengo la perspectiva de Dios. Y empiezo a amar todas las cosas que Dios ama. Dios ama la creación, entonces la cuido. Dios ama a los niños, entonces los cuido, los protejo. Dios ama a la mujer y le da un lugar especial en el reino de Dios. Bueno, honremos a las mujeres, hombres, hónrenlas, bendíganlas, porque Dios las ama. Nosotras mujeres, Dios también tiene un lugar para los hombres. Honrémosles, respetémosles, como Dios los honra y los respeta también y los ama. Entonces es fácil. Pero el proceso es lo que nos cuesta un poco, porque necesitamos ir aprendiendo poco a poco, día tras día, a amar a Dios. Y el amor es una acción. El amor implica que yo debo hacer algo. Si yo amo a Dios, una de las acciones que hacemos, bueno, venimos a la iglesia, ¿verdad? Eso es una de las muchas, porque amamos a Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque amamos a Dios. Somos de los llamados a amar a Dios. Amén. Ahora, si yo amo a Dios, yo busco en su palabra. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios habló de la vida eterna, ¿qué fue lo que hizo qué le preguntó al judío? ¿Qué dice la ley? Entonces, aquí está la ley de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está el corazón de Dios, el motivo de Dios. Aquí está el testimonio de Dios, de su amor por nosotros. Entonces yo tengo que ser intencional. Bueno, yo amo a Dios. Bueno, Señor, yo quiero conocerte. Yo me voy a tomar tiempo en conocerte. Aunque al principio no lo entienda. Pero entonces voy a preguntar. Oye, leí esta semana una palabra bien curiosa en la Biblia. Y pregunte. Eso es amor. Porque usted tiene una intención. Usted ora, ¿verdad? Pasa tiempo con Dios. No solamente cuando tiene problemas, sino cuando está agradecido y dice, oye, Señor, gracias, porque he visto que esta semana me has ayudado mucho, Señor. Yo pensé que no lo iba a lograr en esta situación que estoy pasando, pero mira, ya pasó todo, estoy mejor. O bueno, tú me has ayudado en medio de esta situación, Señor, me he sentido fortalecida. Gracias, Señor. Eso es amor, es una acción. Es tenerlo presente, es actuar hacia Él. Porque algo hermoso es saber que somos amados, como decía la canción, ¿verdad? Dios me ama, wow. Eso es lo máximo, saber que Dios nos ama. Pero la pregunta aquí es, ¿amamos nosotros a Dios? ¿Cómo lo demostramos? ¿Qué estamos haciendo cada día? Dios sabe que tú lo amas. Dios está consciente de eso. Se lo has demostrado. Porque no solamente decirlo, sino hacerlo. Y de eso se trata. Son dos mandamientos que nos hacen, que están mezclados, que uno forma parte del otro. Es difícil amar al prójimo sin amar a Dios. Créanme, es difícil. Yo creo que, no voy a decir imposible, porque la imagen de Dios está en nosotros, ¿verdad? Aún en el pecador, ¿verdad? El que está en el mundo, el imago de ella está ahí. Ellos tienen un poquito de ese amor que Dios depositó en sus vidas para amar a sus prójimos, a su familia por lo menos. Pero es difícil. Si no amamos a Dios, si no aprendemos a amar como Él ama, no vamos a poder amar lo que Él ama. Amén. Así que, para concluir, la parábola del buen samaritano no es simplemente una enseñanza moral sobre hacer lo bueno. Porque muchos dijeran, bueno, ama a tu enemigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra, ama a tu enemigo? Y eso es lo que él, básicamente, este judío escuchó, ama a tu enemigo. Haz lo que tu enemigo hizo. Ni siquiera ámalo, haz lo que tu enemigo hizo o haría por ti. Así que no se trata solamente de una enseñanza moral o ética. Esta parábola
deja en evidencia cómo nuestra cultura puede limitar nuestro alcance en la misión de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Porque nosotros tenemos una cultura, tenemos ideas preconcebidas, tenemos conceptos adquiridos, que si no están moldeados por la palabra de Dios, por el amor de Dios que nos transforma, pues van a ser barreras. Y con eso quiero cerrar. Hay 3 puntos que quisiera rescatar para ir cerrando este mensaje. Y el primero es, no hay vida eterna sin conocimiento de Dios. Y no estoy hablando de salvación, vuelvo al punto, porque somos salvos. Estoy hablando de la herencia que como cristianos nosotros tenemos en vivir para Dios y por Dios. Si no conocemos, si no hay conocimiento de esto en nuestra vida, nosotros somos mendigos salvos. Somos un mendigo que anda por allí viviendo salvo, pero no está viviendo su vida cristiana como Dios quisiera que la viviera, con todos los beneficios, con todos los privilegios, pero también con todas las responsabilidades y deberes. Así que es imposible vivir la vida cristiana sin Cristo, sin el conocimiento de Cristo, sin Cristo en nosotros. Y estas preguntas solo las hago para que usted se las lleve y las medite. ¿Cómo está su relación con Dios? Hoy, ahora, en este instante. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te gustaría mejorarla? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿O algún devocional? ¿Estás haciendo algún devocional? ¿Tienes algún tiempo? No estoy diciendo quizá todos los días, pero ¿tienes un tiempo regular para leer la Biblia, para tomarte un momento y meditar en la palabra de Dios? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu comunicación con el Padre? Y una muy importante, ¿le has dado tu corazón al Señor? ¿Hay alguien aquí que no le haya dado su corazón al Señor, que haya dicho, yo quiero darle mi corazón al Señor, yo quiero la vida eterna, yo quiero pertenecer a ser de los que aman a Dios, ser de los llamados a amarlo con todo el corazón? Si hay alguien aquí que no le ha dado su corazón al Señor, puede venir acá, porque quiero orar por esa persona, con joven, mujer, niño. Bueno, los niños no están, pero aquí lo espero. El otro punto es, la cultura puede ser un puente o una barrera. En este caso, para el judío, la cultura le estaba echando broma, vamos a decir así, lo estaba limitando. Su cultura no le permitía ir más allá de su nacionalidad, de su manera de pensar, de su estructura social. Para él era una barrera para completar el llamado a amar. A veces nuestra cultura nos limita en la forma en que amamos a otro. Por eso es que cada uno de nosotros tiene tradiciones, formas, maneras de pensar, ¿verdad? Y eso es valioso, pero necesitamos ser transformados por los valores del reino de Dios. Esa cultura, esa manera en la que nosotros nos comunicamos, esa manera en la que nosotros abordamos a las otras personas, esa manera en que nosotros concebimos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto. Todo eso está impregnado de nuestra cultura, pero tiene que ser moldeada por la cultura de Dios y transformada. Porque a lo mejor lo que para mí es justo, para Dios dice eso no lo es.
Y no es si hasta que yo me encuentro con Jesús y la palabra o la palabra de Dios y digo, wow, esto lo he estado haciendo mal todo el tiempo, así como le pasó a este hombre. El otro punto que quiero destacar es que la vida eterna comienza en el presente. La vida eterna no es después que yo me muera. La vida eterna comienza hoy. En el momento que usted le dio su corazón a Jesús y dijo, yo creo en Dios y yo le doy mi corazón a Jesús, en ese momento comenzó su vida eterna. Porque usted ahí recibió, no solamente recibió vida, sino que recibió una herencia en Cristo. Recibió al Espíritu Santo, que lo capacita para vivir una nueva vida, una manera distinta de vivir, donde le va a producir frutos, bendiciones. Pero a veces no vivimos así. Entonces somos mendigos, salvos, porque no estamos en la herencia. Caminamos fuera de la herencia está aquí. Y yo pudiera vivir en esa herencia, en la palabra, ¿verdad? Pero no, la herencia camina con nosotros ahí y nunca, aquí, cerrada todo el tiempo. La herencia va con nosotros. Pero en ningún momento usted la abre y usted dice, ay, mira, esto es para mí. Y usted dice, Señor, yo quiero esto. Y el Señor dice, aquí está, recíbelo. Así que Dios ha dispuesto una herencia para que esta vida, esta que usted está viviendo hoy aquí, y también para una vida venidera cuando Él vuelva, o sea, o estemos en su presencia, ¿verdad? Lo que suceda primero. Esa herencia conlleva vivir cada día como ciudadanos del reino de Dios, dejando que el amor de Dios, la palabra de Dios, la justicia de Dios nos transforme. Así que esta experiencia con Jesús y este hombre nos sirve a nosotros para también asumir el compromiso de vivir para Dios, amándolo con todo el corazón, amándolo con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, y también que podamos ir aprendiendo a amar en el camino a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Y voy a cerrar con las palabras de Jesús, como si el mismo Señor nos lo dijera a nosotros. Hagan eso, hagámoslo y vivirán. Amén.